En el aparente orden cósmico del sistema solar, Júpiter flota como una deidad silenciosa. No emite luz propia, no tiene tierra firme donde posar los pies, y sin embargo, es la entidad más imponente después del Sol. Su mera existencia impone una estructura invisible sobre todo lo que lo rodea. Es un coloso gaseoso con una gravedad tan brutal que ha sido llamado, con razón, el escudo de la Tierra. Pero, ¿qué pasaría si esa masa titánica de gas simplemente desapareciera? ¿Y si mañana despertáramos en un sistema solar donde Júpiter ya no está? La pregunta no es solamente astronómica. Es filosófica. Es psicológica. Porque Júpiter no es solo una esfera girando en el vacío, es una presencia estabilizadora. Es el protector de lo frágil. El guardián que, desde la oscuridad, ha contenido durante milenios el caos del universo exterior. Júpiter representa casi el 70% de la masa planetaria de todo el sistema solar. Su atracción gravitacional actúa como un gigantesco imán que desvía cometas, asteroides y escombros errantes que, de otra forma, habrían impactado contra los planetas interiores. No es exagerado decir que la existencia misma de la vida en la Tierra ha sido moldeada en gran medida por la vigilancia silenciosa de este planeta Titán. Si Júpiter se desvaneciera, los efectos no serían inmediatos, pero sí inevitables. Imagina que su desaparición ocurre de un segundo a otro. No hay explosión, no hay advertencia. Solo un hueco. Un vacío de 318 veces la masa de la Tierra. El primer impacto sería gravitacional. Sin Júpiter, las órbitas de los planetas exteriores, especialmente Saturno, Urano y Neptuno, comenzarían a mostrar desviaciones, pequeñas al principio, casi imperceptibles. Pero en escalas de tiempo astronómicas, estas desviaciones pueden volverse caóticas. El sistema solar perdería su equilibrio. Lo que los humanos veríamos en la Tierra no sería una explosión en el cielo. No veríamos nada. Al menos no en los primeros días. Lo que vendría sería un futuro de incertidumbre orbital, de riesgos multiplicados. Los cinturones de asteroides, que se mantenían en su sitio gracias a las complejas resonancias con la gravedad de Júpiter, podrían alterarse. El cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno, podría empezar a comportarse como una ruleta rusa cósmica, lanzando proyectiles helados hacia el sistema interior. Algunos científicos estiman que la frecuencia de impactos catastróficos sobre la Tierra podría multiplicarse por 1000 en apenas unos miles de años. Pero eso no es todo. Hay otra consecuencia, menos visible, más metafísica si se quiere. La desaparición de Júpiter nos enfrenta a una revelación desconcertante, que todo lo que creíamos estable puede no serlo. Que incluso lo gigantesco puede desvanecerse sin explicación. ¿Qué pasaría con nuestra noción de seguridad? ¿Con nuestra confianza en que el universo opera bajo reglas previsibles? El pánico no vendría de los cielos, sino de dentro. De la angustia por un cosmos que ya no nos protege. Porque Júpiter, en cierto modo, ha sido siempre un dios oculto. Un centinela de gas al que nunca le dimos las gracias. Y solo cuando lo perdamos, aunque sea en una hipótesis, entenderemos cuánto dependíamos de su existencia silenciosa. La desaparición de Júpiter no solo alteraría la danza orbital de los planetas exteriores, también rasgaría el delicado equilibrio de fuerzas que ha permitido que la Tierra evolucione con cierta regularidad. Detrás de su fachada de gas, Júpiter ejerce una influencia casi paternal. Desde hace más de 4.000 millones de años, ha estado allí, absorbiendo y desviando amenazas. Si mañana dejara de existir, estaríamos retrocediendo a un sistema solar primitivo, salvaje, caótico. Y no hablamos de una metáfora. En sus primeros días, la Tierra era golpeada constantemente por cuerpos errantes. Era un infierno incandescente. El bombardeo constante no permitió que se formara una atmósfera estable por millones de años. Fue solo cuando Júpiter creció lo suficiente para comenzar a limpiar su vecindario gravitacional, que los impactos empezaron a disminuir. Esa pausa permitió que la vida comenzara. Y esa vida, nosotros, continúa, aún hoy, gracias a esa misma influencia invisible. Pero si mañana Júpiter desapareciera, su legado también empezaría a desintegrarse.
Los cometas de largo periodo, provenientes de la nube de Oort, una región lejana que contiene billones de cuerpos helados, ya no serían capturados con tanta frecuencia por su campo gravitacional. Muchos de ellos, que antes eran desviados hacia el Sol o expulsados del sistema solar, podrían ahora encontrar caminos nuevos y peligrosos. Algunos de esos caminos cruzarían la órbita de la Tierra. Imagina un futuro en el que las alertas de impacto ya no son una rareza, sino una constante. Donde los gobiernos tienen que construir sistemas de defensa planetaria no como una precaución, sino como una necesidad urgente. Porque los fragmentos ya no tienen quien los detenga. La ciencia ha descubierto que Júpiter tiene una gran mancha roja, un enorme huracán que ha durado siglos. Pero esa tormenta, símbolo de violencia, es también un emblema de estabilidad. Es la furia de un planeta que, paradójicamente, nos protege. Porque todo lo que Júpiter contiene dentro, las tormentas, los metales pesados, el hidrógeno en estado líquido, el núcleo aún incierto, ha sido retenido por una gravedad que evita que se derrame hacia otros. Si esa gravedad dejara de existir, ¿dónde se manifestaría ese caos? La respuesta puede ser, en nosotros. Y entonces, al mirar hacia Saturno, ese otro gigante gaseoso que quedaría como el mayor del sistema, también cambiaría su papel. Sin el freno de Júpiter, podría moverse lentamente hacia una órbita más inestable. Sus lunas podrían entrar en conflicto gravitacional. Titán, por ejemplo, una luna que muchos consideran el segundo lugar más prometedor para encontrar vida, podría colisionar con otro satélite o ser lanzada al vacío interestelar. Todo eso porque Júpiter ya no está. Pero hay algo aún más inquietante. La desaparición de Júpiter también sería un mensaje. Un recordatorio brutal de que incluso los cuerpos más grandes, más estables y más constantes, pueden no ser eternos. En un universo de expansión acelerada, de materia oscura aún desconocida y de leyes que seguimos sin comprender del todo, ¿qué pasaría si los planetas pudieran, por causas que aún no imaginamos, dejar de existir sin previo aviso? La ciencia ficción ha jugado con este concepto durante décadas. Planetas devorados por agujeros negros, destruidos por civilizaciones avanzadas, evaporados por eventos cósmicos extremos. Pero si mañana Júpiter desapareciera, no sería ciencia ficción. Sería historia. Sería el comienzo de una era de incertidumbre radical. Y quizás, lo más doloroso de todo sería darnos cuenta de que nunca valoramos lo suficiente su presencia. Que siempre lo miramos como un gigante lejano, ajeno, inútil. Cuando en realidad, ha sido el guardián silencioso de nuestra frágil existencia. Los días posteriores a la desaparición de Júpiter no tendrían música ni titulares. Al principio, la mayoría de los humanos seguiría su rutina sin saber que el planeta más grande del sistema solar ha dejado de existir. La Tierra seguiría girando. El Sol seguiría saliendo. Pero algo apenas perceptible, habría cambiado. Un estremecimiento invisible en la arquitectura del sistema solar. Un vacío que los astrónomos notarían primero no por la ausencia visual, sino por la alteración matemática de las órbitas planetarias. Y en silencio, sin luces, sin cámaras, comenzaría una nueva era de preguntas. La comunidad científica, desconcertada, se vería forzada a repensar los fundamentos de la física gravitacional. ¿Cómo puede un cuerpo de tal masa desaparecer sin dejar restos? ¿Dónde fue? ¿Qué fuerza sería capaz de erradicarlo por completo, sin explosión, sin escombros, sin eco? Y en esa ausencia absoluta, surgiría la posibilidad más perturbadora, que el universo no sea tan estable como creemos. Que hay eventos, energías, entidades o dimensiones que aún no hemos imaginado, capaces de reconfigurar nuestra realidad sin previo aviso. El telescopio James Webb, si aún estuviera operativo, dirigiría su mirada al antiguo sitio donde Júpiter solía habitar. Lo que encontraría, quizás, no sería simplemente vacío, sino una huella, un cambio sutil en la curvatura del espacio-tiempo, una sombra gravitacional, una anomalía inexplicable. Como una tumba sin cuerpo, pero con presencia. Entonces, comenzaría el debate. Las hipótesis. Algunas racionales, otras delirantes. ¿Fue un error de percepción?
¿Fue una intervención cósmica? ¿Fue un mensaje? ¿Una advertencia? Los líderes mundiales, en secreto, consultarían a sus expertos. Los sistemas de defensa planetaria se activarían silenciosamente. Las simulaciones catastróficas llenarían los escritorios de los gobiernos. Porque si Júpiter puede desaparecer sin causa aparente, nada, ni siquiera la Tierra, está a salvo. Y mientras tanto, la población empezaría a sentir las primeras señales del desequilibrio. El calendario de las estaciones podría desincronizarse sutilmente. Los cuerpos celestes menores, que antes seguían rutas estables, comenzarían a desviarse. Algunas misiones espaciales fallarían por mínimas alteraciones en las trayectorias. Y los astrónomos más veteranos comenzarían a hablar, con voz temblorosa, de un sistema solar que ahora es un campo minado en cámara lenta. Pero más allá de lo físico, la desaparición de Júpiter resonaría en lo psicológico. La humanidad, al descubrir que su guardián ha desaparecido, tendría que replantearse su sentido de protección. Y con él, su lugar en el universo. ¿Qué somos si incluso los titanes celestes pueden desvanecerse? Poetas, filósofos, cineastas. Todos tratarían de narrar lo inexpresable, la orfandad cósmica. Porque Júpiter no era solo un planeta. Era símbolo de poder, de protección, de inmensidad. Era el ojo vigilante que nadie miraba. Y ahora ya no está. La historia de la Tierra seguiría, sí, pero sería otra historia. Una más vulnerable. Más solitaria. Y quizás más consciente. Porque hay ausencias que gritan más fuerte que cualquier presencia. Y hay desapariciones que, al no tener explicación, nos empujan a mirar hacia adentro, y hacia lo infinito. Así que la próxima vez que levantes la vista al cielo y contemples las estrellas, recuerda esto: a veces, lo que sostiene tu mundo no es lo que puedes ver, sino aquello que nunca pensaste perder. ¿Y tú, qué crees que realmente ocurriría si desapareciera Júpiter? ¿Estamos preparados para vivir en un universo sin guardianes? Déjanos tu reflexión en los comentarios y únete a esta comunidad donde cuestionar lo imposible es solo el comienzo.